Hola amigos míos, seas bienvenido por supuesto que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a cómo se forja literalmente la élite de las Fuerzas Armadas Española. Así que si no sabes nada respecto a este tema y te interesa saber por qué es considerada una de las más poderosas de Europa y del mundo, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales estarán apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú, mejor que nadie, sabes que este video de reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Cosas Militares, un canal que ya cuenta con más de 581,000 suscriptores y 708 videos grabados a la fecha de grabación de esta video reacción, y que cuando revisamos la información del mismo nos podremos percatar de que esto es un canal el cual exclusivamente está dedicado a la divulgación de cuestiones militares de toda clase, tanto en su vertiente política, histórica, táctica o teórica, y de eso nos podremos percatar cuando empezamos a revisar el contenido del mismo, que yo me atrevería a decir que el 100% está dedicado a este tema. Como por ejemplo este video, el cual fue grabado hace un mes, ya cuenta con más de 152,000 visualizaciones y dice: podemos terminar en guerra con Rusia, y es un tema relacionado con España. Si seguimos bajando podemos encontrar un tema donde dice: cómo presionan las autoridades marroquíes, con Ignacio Sembrero. Parece que esto es un tema delicado entre España y Marruecos. Si seguimos bajando podremos encontrar otro video donde España ha enviado Eurofighter, si mal no me equivoco, a Asia. Y entonces el tema de este video está relacionado con la jugada de Francia, España y Alemania en Pacific Sky 2024. Este video alcanzó 278 visualizaciones. Así que si te interesa algún tema de estos relacionados con los militares, por supuesto que ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Serenidad ante el peligro, audacia en la adversidad. Lema de las Fuerzas Navales Especiales de España, si no me equivoco. A ver, 50 respuestas, a las 50 si está autorizado su team to the ground o cada uno lo que considere oportuno para neutralizar esa amenaza. Va a haber el personal de grabación mezclado por las diversas zonas, ¿vale? No disparéis. Al final es Fíjate cómo él está advirtiendo de que va a haber personal de grabación, que no le disparéis, que ellos no son parte de este ejercicio militar. Y decirles que estos militares ya yo los veo con todos estos trajes, estos cascos, esas mascarillas, y ya meten miedo. Imagínense de todo lo que pueden ser capaces de hacer ellos. actitud, ¿eh? O sea, aquí no están las personas más fuertes, ni los más rápidos, ni los mejores en esto, en lo otro, no. Esto es un grupo humano que entra, que lo da todo, los van a llevar al límite y cuando lleguen al límite van a empezar. Todo lo que han estado viendo ustedes estos días es un adiestramiento, no es para aquellos. Ellos se preparan para hacer un trabajo fuera. Y nuestro trabajo no está aquí, aquí nos preparamos. Aquí en España nos preparamos. Y cuando acabamos de prepararnos nos volvemos a preparar. Tácticamente, las fuerzas especiales hacen lo que nadie más puede hacer: enfrentarse a las misiones más específicas y exigentes. Por supuesto, es por eso que viene el nombre de Fuerzas Especiales, no fuerzas regulares ni el ejército regular. O sea que este tipo de persona está preparado para algo específico donde arriesgar su vida es como tomarse para ello un vaso de agua. Y es su excelencia y especialización táctica lo que las convierte en nuestro instrumento estratégico y político por excelencia. Así es, las fuerzas especiales sirven al alto mando militar y político en misiones tan delicadas como rescatar a un rehén sin provocar bajas civiles, reconocer una costa adversaria con sigilo antes de un desembarco, capturar o eliminar a un líder enemigo durante un raid.
Y es que es justo su importancia estratégica lo que hace que las fuerzas especiales siempre estén bajo el mando directo de la cúpula militar. En el caso de la FGNE, tienen que estar muy cerca del almirante en jefe de la Armada, el AGEMA. Que no sé por qué, siempre lo he visto así, que los integrantes de todo aquello, los integrantes que pertenecen siempre a las Fuerzas Armadas, o sea, que pertenecen al ejército del mar, o sea, que van en navíos, son los más preparados y capacitados en todos, porque tienen que saber teoría y práctica del océano, tienen que hacer ejercicios acuáticos y su papel principal se desempeña en el agua, pero no quita que también tengan que hacer ejercicios en tierras, o sea, que dominan el mar y la tierra. Y no le quites que también tengan que hacer ejercicios de paracaidismo. Pero ¿cuál es la organización de la Fuerza de Guerra Naval Especial? Su corazón, en realidad, son sus unidades de combate, que están lideradas por un capitán o un teniente de navío. Y además, como curiosidad, este tipo de unidades se llaman estoles, una palabra catalana cuyo origen nos explicó el mismísimo coronel al mando de la Fuerza de Guerra Naval Especial. Ahora, ¿qué significa esta palabra? Porque yo no hablo catalán. Viene de los antiguos almogávares, grupos reducidos que operaban aislados y que, bueno, pues ejercían el combate en tierra a través de la protección desde el mar. Ah, estos son los boinas verdes. Creo que decirle que estos lo vi por primera vez cuando vi el serial de Casa de Papel, que esto era lo que se enfrentaban a este grupo de personas que eran genios, o por lo menos el que decían el profesor, que todo lo tenía elaborado desde que iban a iniciar hasta el último momento. Nosotros operamos en y desde la mar y también en tierra. Y bueno, el mar siempre ha sido un espacio de maniobra complejo. Necesitamos adiestrarnos en dominar este ambiente hostil, pues siguiendo esa trayectoria de los almogávares, ese legado de ellos y a través de otros que estuvieron antes que nosotros en la Unidad de Operaciones Especiales, en la Unidad Especial de Fuerza de Combate y el Mando de Guerra Especial, pues nosotros hemos cogido ese legado y desde el año 2009 somos los boinas verdes de la Armada, somos la Fuerza de Guerra Especial y bueno, aquí estamos para servir a España a través del ejercicio de nuestros cometidos militares en lo que es el concepto de operaciones especiales. Decirles también que aquí en Cuba existe una unidad que se llama Fuerzas Especiales, que son consideradas las avispas negras, que pertenecen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Es una unidad militar fundamentalmente de tierra, no de embarcaciones como quizás son ellos. Y su boina también es verde como esta que están aquí. Lo que en vez de tener un escudo, como quizás es un ancla que tienen estos militares, es una avispa que en su interior tiene la avispa como un paracaídas, como que domina el aire. Fíjense, la avispa tiene alas, pero no sé por qué le ponen un paracaídas. Le tiene también en el fondo una montaña, este logotipo que representa que también son de actúan en la tierra, o sea, en el terreno, y también tienen en la parte de abajo el océano, que o sea, que también están en el océano, literalmente. Y creo que la avispa representa ese soldado que es fuerte y que pica como una avispa, o eso era lo que me decían a mí cuando yo estaba en el ejército, lo que pertenecían a esta unidad y que representaba su escudo. Si los estoles son el cuerpo, la plana mayor y el jefe constituyen el cerebro de la unidad, ya que su misión es planificar y dirigir las operaciones. Además, dicho jefe ha de ser un coronel o capitán de navío de la Armada. Y por supuesto, el uniforme es verde, como quizás estos que están más a la izquierda, pero del estilo camuflaje, con manchitas, quizás como estas, así que tiene este uniforme gris, pero uniforme camuflaje verde, señores. No es que no me sé decirlo exactamente lo que es, pero es camuflaje. ¿Ya? Por último, también existe una unidad de apoyo a la fuerza encargada de la logística, el mantenimiento de equipos, las adquisiciones de material, etc. Un engranaje. Nosotros no somos nadie sin otras unidades. O sea, por supuesto que no. Todas unidades especiales dependen del aseguramiento y la logística que le presta Nostra. Si no hay un piloto que nos lleve un dotación de vuelo que nos apoye, con nuestras cuerdas, con nuestras tachas, con nuestros procedimientos, no somos nadie. Si no tenemos detrás a una brigada que nos dé a sus especialistas y nos apoye en momentos puntuales, no somos nadie. Somos una unidad muy, muy pequeña. Pero cuando uno les observa,
se da cuenta de que el modo de relacionarse entre los operadores es muy distinto del de una unidad de infantería regular. Su peculiar idiosincrasia bebe sin duda de que todos y cada uno de los miembros se han ganado a pulso el lugar en la unidad. Ay, mi madre, yo veo estos, vamos a decir, filtros para respirar, suponiendo que ellos están en un ataque donde hay ataque químico, cosas así, y yo me quedo muy asombrado porque yo recuerdo cuando yo pasé el ejército allá en el 2017, o sea, ya han pasado varios añitos desde ese momento, que las mascarillas, que eran como nos decían, tú tenías que ponértela. Era una cosa, yo literalmente desagradable, porque tenías que ponértela, tapártela. Eso tenía una boquilla con una manguera que bajaba. Y entonces tú tenías aquí en la cintura como un pequeño tanquecito, literalmente, que decían ellos que eso era un filtro, que eso tenía componentes adentro y te filtraban el aire. Cosa que cuando tú revisabas ese tanque, eso estaba vacío. Pero bueno, decían los altos mandos que eso era el filtro. Y por tanto, merece Y miren esto, son tan sencillitos y tan cómodos que me he quedado súper loco. plena confianza y el respeto tanto de sus compañeros más veteranos como de sus superiores. Además, nuestra doctrina militar aboga por dar autonomía a los estoles, ya que se prevé que enfrenten situaciones en las que deberán reaccionar sin tiempo para elevar una petición en la cadena de mando. Así que no es sorprendente que en su idiosincrasia estén muy presentes la flexibilidad y la autonomía. Pero en realidad, la primera pregunta que debemos hacernos es: ¿qué hace falta para llegar a ser un miembro de la Fuerza de Guerra Naval Especial? Yo digo que lo primero que hay que tener es amor hacia eso. Lo segundo, una preparación física extraordinaria. Y lo tercero es que cuando tú llegues al límite, a partir de ahí es que empieza tu preparación. La metamorfosis de ser un soldado a ser el soldado. Fíjense, no es lo mismo un soldado a ser el soldado. Fíjense la diferencia que hay. Porque uno te indefine, pero el otro te define como tal. Como bisturí de la Armada, la Fuerza de Guerra Naval Especial se especializa en todo lo que tenga que ver con operar en un entorno marítimo y litoral. En guerras convencionales, sus principales misiones incluyen el reconocimiento de playas enemigas antes de un desembarco, incursiones contra objetivos situados en la costa, desde misiles hasta puestos de mando situados cerca de la misma, y muy especialmente el sabotaje de buques de guerra en puerto, utilizando buceadores de combate, claro. Contra amenazas no convencionales como los piratas o los grupos terroristas, la FGNE se especializa en realizar raids en edificios para apoderarse de ordenadores con información valiosa o de líderes enemigos. Esta gente tienen hasta perros. ¿Sí? Le dirían unidades caninas. Simultáneamente, los sabotajes de buques sin medios cinéticos, o sea, explosivos, o los abordajes de buques con piratas armados también forman parte de su menú de habilidades. O sea que esto es lo que ellos se desayunan, comen y cenan diariamente. Por ejemplo, cuando en pleno conflicto de Ucrania oímos que los drones de superficie ucranianos han atacado el puerto militar de Sebastopol, o cuando los drones ucranianos golpean Crimea, son las unidades especiales de la Armada ucraniana quienes llevan a cabo muchas de estas operaciones. Este es el equivalente a la Fuerza de Guerra Naval Especial. Este es el tipo de trabajo que desempeñan nuestros hombres. Para acceder a la Fuerza de Guerra Naval Especial es necesario superar el mítico curso de Fuerzas Especiales de Jaca, en el caso de oficiales y suboficiales, que además... O sea, eres soldado regular. Primero tienes que, después que eres soldado regular, que pasas una serie de, vamos a decirlo así, exámenes como para saber si estás apto y capacitado para ser un soldado. Luego que estás allá adentro, solicitas pasar este curso de fuerzas especiales, vamos a llamarlo así. Y luego, si lo apruebas, es que estás apto, tanto físico y como mental, como para seguir avanzando a este otro curso de la élite de la Armada Española. Es común al Ejército de Tierra y la Armada. Sin embargo, la tropa pasa el curso de capacitación en Cartagena, que dura 4 meses.
Además de todo ello, es necesario superar el curso de especialidad de Guerra Naval Especial de otros 4 meses, que es exclusivo de esta fuerza, de las Fuerzas Especiales de la Armada, de la FGNE. Yo digo que esas personas cuando entran a estos cursos, lo primero que hacen es llevarlo a un salón de cirugía y cortarle el nervio del dolor. Porque en esas preparaciones yo me imagino que ellos se deben resalar literalmente en todo el mundo ahí. Vaya, para no decirlo de otra manera. Como nos lo han contado los propios operadores. Yo cuando terminé el primer curso de operaciones especiales, el instructor que tuve, ya hoy en día jubilado, nos dijo que podríamos contar todo lo que se nos había hecho allí, pero que daba igual porque o no nos entenderían o nos tomarían por locos o pensarían que era mentira. Cuando digo que es realmente duro, es realmente duro. O sea, te obliga. Bueno, ahí cuando tú terminas el curso, tú debes terminar comiendo piedra, literalmente. A hacer cosas verdaderamente complicadas, ya no complicadas, que tú sabes que te puede llevar la vida. Y ahí está el paso. Ahí está ese hombre que se busca, ahí está ese perfil de persona que nosotros queremos aquí. Se puede hacer, evidentemente, muchas veces hay accidentes, nunca hemos llegado a tener un accidente muy exageradamente grave, pero hay que llegar a ese límite. Pero es duro. Entonces, si la sociedad estaría ahora mismo... Imagínense que para acceder aquí yo no estoy capacitado. Ahora yo voy a España y me someto, me hago soldado, paso un curso de fuerzas especiales y luego vengo para y me van a decir, ¿qué tú haces aquí, muchacho? Dale, ve para la casa a tomar leche. ¿Eso es lo que me van a decir? ¿Preparada? Yo creo que no. Yo creo que no. Te desconfiguran para volverte a configurar, para entrar aquí. Es duro, es muy duro, pero no, aquí no matan a nadie, ¿eh? O sea, no, lo que pasa es que tienes que estar muy concienciado y sabiendo a lo que viene. Y luego lo que te viene por detrás. O sea, porque es muy bonito y o sea, mucha gente ha pasado curso, algunos han pasado curso de operaciones especiales, pero luego no se han adaptado al ritmo frenético que lleva la unidad. Los equipos despliegan todos los años. Tu mochila tiene que soportar eso. Tu familia, tus hijos, tu mujer. El factor económico no es definitivo. Hay pruebas durísimas, como el famoso Conguito, que pese a su nombre aparentemente inocente, pone a prueba la claustrofobia, los miedos y la capacidad de autocontrol de los futuros operadores de las fuerzas especiales. Bueno, ya vamos a empezar porque yo soy claustrofóbico. Yo me veo en un lugar encerrado mucho tiempo y que yo no veo la solución para salir de una manera natural y ya ahí yo empiezo a desesperarme. El Conguito, ¿vale? Que son zonas totalmente estrechas, pequeñas, entra una persona reptando, cuando digo reptando es arrastrándose. Ese tipo de obstáculos se tiene que pasar con equipo completo, o sea, me refiero chaleco, casco, fusil, mochila. ¿De qué anchura y altura podemos estar hablando para que...? Estamos hablando de 80 centímetros por... Con todo el equipo, sí. Fusil, todo. Y entonces por los laterales me imagino que le pondrán alambre como para que se pinchen y por arriba también. Porque no es que va a ser algo cuadradito, sencillito, como para que tú pases. No. Es alambre por aquí, ruido por allá, una pequeña explosión de humo, fango, barro. Con lo cual tienes que quitártelo todo. Tienes que buscarte la vida de manera que vayas arrastrando y el equipo vaya arrastrando detrás tuya. ¿Con un peso de que puede llevar el equipo? Pues el chaleco con munición está en torno a 10 kilos, 10-12 kilos, más la mochila ya estaríamos hablando de unos 20-25 kilos aproximadamente. Que con eso, cuando tú tienes como media hora o 15 minutos, ya tú te sientes que no puedes más. ¿Qué procede a hacer entonces a partir de ahí? Nada, simplemente porque aparte te vas encontrando diversos obstáculos, no solamente lo que es la zona esa estrecha, también encuentras barrotes que están atravesados en el laberinto, como has dicho antes, encuentras zonas de agua que tienes que meterte por debajo no sabiendo lo que hay al otro lado, o sea, tú supones que vas a salir y puedes respirar en el otro lado. Te puede encontrar lo que se le ocurra al que diseña el ejercicio. Es como que el instructor dice, vamos a ponerle que el terreno por donde ellos van a pasar tenga
un palo atravesado, un alambre púa en el fondo del arroyo, del agua donde van a sumergirse, porque no puede ponérselo fácil. No podemos ponérselo fácil. Eso, yo me imagino que eso es lo que dirán los sargentos superiores y lo que están instruyendo a los futuros militares que van a componer estas fuerzas especiales. ¿Llevar linterna o vas a No, ciegas? está todo totalmente, está la luz totalmente prohibida. De hecho, es motivo de baja del curso. ¿Y cómo puedes saber dónde está la salida del Conguito? El Conguito suele durar, hay gente que lo ha hecho en media hora, hay gente que ha tardado 5 horas, hay gente que la han tenido que sacar. Porque es un laberinto total, entonces vas a ciegas. Vas para adelante, te salen diversas opciones, tú decides izquierda o derecha y si no por ahí y encuentras una pared, pues te toca darte la vuelta, con lo que implica porque el equipo lo llevas detrás arrastrando, volver por otro sitio, no Dios mío. se sabe dónde está la salida. Es probar, insistir, buscar, no hay nada de luz. Porque imagínate que si fueras tú solo, que te devuelves para atrás, no, pero es que atrás de ti viene tu equipo que está confiando en la intuición que tú tienes. Entonces tienes que ir En ese momento que este sargento, cuando fue cadete o aspirante a este curso, se debió haber topado con una pared que dijo, para atrás, que esto aquí ya llega al fin. Yo me imagino que el último, el del medio, debe haber maldecido a este que iba el primero. mapeando tú todo lo que vas haciendo para lograr. Efectivamente, tener más o menos una situación mental de por dónde has pasado. Luego sí que es verdad que posiblemente con el tiempo se te termina distorsionando un poco, pero al final lo que consta ahí lo que cuenta es la persistencia. Yo persisto, busco, al final sales. Mantener la calma, no hay más. Tener la calma, efectivamente, y seguir buscando la salida y al final la encuentras. ¿Cuántos kilos puede perder una persona al hacer ese curso y en qué periodo de tiempo? Yo me imagino que como 10 kilos. A ver, normalmente los cursos nos pesaban todas las semanas. Llegaban el lunes te pesaban, llegaban el viernes te pesaban, ¿vale? Para tener un control. En una semana, entre 5 y 8 kilos según lo... ¿Estás oyendo? O sea, si te sientes obeso, vete para un cursito de esto. Que en una semana vas a rebajar entre 8 y 10 kilos, como él está diciendo. que hagas, pero sobre todo es básicamente pérdida de líquido. Porque verdaderamente cuando se pierde peso es la supervivencia. Estamos hablando de supervivencia de 10 a 15 días, que ahí sí se pierde bastante peso. Mi peso está en torno a 73, 74 kilos y yo perdí más, o sea, estaba por debajo de 60 kilos. No. O sea que tú te quedaste desnutrido literalmente. Imagínense que yo mido, para todo aquel que no sepa mi altura, yo mido creo que 1,53, 1,52 por ahí, si no me equivoco. Y estoy pesando como 70, 69 kilogramos. Y he intentado llegar a 65 kilos para que sea el peso ideal según tu índice de masa corporal y toda esa cosa que hay que calcular. Y ya llevo haciendo ejercicio más de 2 meses y yo creo que lo único que he podido rebajar han sido 2 kilogramos. Imagínense que yo esté aquí en estas fuerzas especiales. En una semana ya cumplo con el estándar. Cuando terminé supervivencia. Pero las pruebas no solo son durísimas, también hay momentos más espectaculares, momentos para la adrenalina. Y es que durante todo el curso se practican una y otra vez los ejercicios más típicos de las fuerzas especiales, como el salto desde helicóptero. Y es que para estos hombres España lo es todo, una idea por la que no solo están dispuestos a arriesgar sus vidas, sino que es que ya las han arriesgado en operaciones sumamente peligrosas, la mayoría de las cuales siguen clasificadas. Que decirles, porque no todo el mundo ha visto eso ni lo sabe. Yo digo que las cosas más difíciles que tiene un paracaidista es envolver el paracaídas, porque eso tiene una cantidad de sistema de cables, vamos a decirlo así, de telas, no sé cómo decirlo, trenzado, que hacen que te sostenga. Y cuando tú caes, eso se hace un nudo, un hoyo, y tú tienes que desenredar todo eso para luego empezar a doblar de una manera específica para que cuando lo vuelvas a reutilizar se abra completamente el paracaídas. ¿Tú sabes lo que es tú lanzarte como de 10.000 metros de altura y confiar en una mochila? No. Esto, yo ni muerto, fíjense, yo muero
y ni muerto yo me atrevería a hacerlo. Yo me he dejado aquí pues, la juventud, a veces la salud, te dejas tu vida social probablemente por el camino, pues si no creo en esto evidentemente he perdido el tiempo. Y yo no creo que haya perdido el tiempo. Si volviera a empezar volvería a hacer lo mismo, exactamente lo mismo. Cuando vas por ahí, oye, pues sinceramente es un orgullo llevar la bandera nacional en el brazo derecho. De lo que yo sí estoy seguro que esto no es para cualquiera. Para cualquiera esto sí no es. En definitiva, solo los militares más duros y mentalmente preparados son los elegidos para acceder a la auténtica élite, a la cumbre de lo que puede alcanzar un militar profesional de la Armada. Y es que el curso de Fuerzas Especiales constituye una brutal selección natural de talento, y pese a ello, no es más que el inicio de una nueva vida. Yo digo que más que talento, obsesión con esto. Porque hay muchas personas que tienen talento, pero no tienen la obsesión con esta profesión. Y entonces quien la tiene, a pesar de no tener talento, es muchísimo mejor. Esto es el fusil HK-416, modelo A1 con el cañón corto. Dónde queremos que muerda, cómo queremos que muerda, que al final es eso, que no suelte al agresor. Limpiar un edificio es una tarea muy complicada, especialmente porque es una situación en la que te igualas, da igual tu adiestramiento, todo se va a reducir a unos milisegundos de reacción. Fleje de búho. Comunico un target en puerta principal. Hugo tiene un tango en la entrada, centinela en la entrada. Comer de fleje. Interrogo si tiene visual y posibilidad de disparo sobre centinela enemigo. Informo. Centinela armado en la entrada de edificio. Tengo tiro limpio. Para toda la malla de fleje podemos abatir centinela en 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1, fuego. ¡Fuego! A lo largo del tiempo, cada operador de fuerzas especiales se especializa, gana destreza y pasa a constituir un stall mejor engrasado, más veterano, con más horas de adiestramiento. Cada hombre aprende a manejar su fusil, a componer un equipo con el que despejar una habitación o irrumpir a través de una puerta. Yo no sé si en España sucede igual que sucede aquí en Cuba, se lo voy a comentar. Cuando yo estaba en el ejército, yo tenía un fusil que era el mío, con una numeración específica. Y mientras yo estuve en esa unidad militar, pasando estos 14 meses de ejército obligatorio, ese fusil no lo podía coger otra persona que no fuera yo. No sé si eso pasa aquí en España, que a cada soldado, cada sargento, cada cadete, se le asigna un fusil y siempre va a ser de él. No sé si pasa. Aquí en Cuba sí es así. Aprenden a coordinarse con el equipo de drones micro que proporciona observación sobre el objetivo. Y hasta siempre hay un soldado especialmente interesado en todo lo que tenga que ver con volar cosas, con explosivos. Posible explosivo. Pasiva derecha y una habitación. Las operaciones de acción directa, tal y como se han realizado en la guerra de Irak o en la guerra de Afganistán, han enseñado a las fuerzas especiales a realizar golpes de mano, raids, sobre distintos tipos de edificios, de casas, con un solo objetivo: obtener inteligencia, atrapar explosivos. Es decir, por ejemplo, en este caso, saber qué cantidad de explosivos al mes produce un lugar como este, ya que los explosivos son los principales causantes de bajas entre tropas de la coalición. Por lo menos así sucedía cuando estábamos en aquellos conflictos. De hecho, las fuerzas especiales son como una caja de herramientas. Tienen todo tipo de personal agregado que les permite, por ejemplo, desactivar explosivos, entre otras muchas cosas. Para toda la malla de fleje, localizado trampeo explosivo. Que esos son los que le llaman zarpadores, o aquí en Cuba le llaman así zarpadores. Cancelo trampeo. Que los zarpadores aquí en Cuba creo que están ubicados
en la unidad militar que hace frontera con la base militar que es de los Estados Unidos en Guantánamo. Sí, porque ustedes no sé si saben que en Guantánamo, Guantánamo es una provincia, la provincia más oriental de Cuba, que es mi provincia. Entonces yo vivo en un municipio, bueno, en la provincia de Guantánamo, en el municipio Guantánamo, ¿sabes? O sea, la ciudad principal, la cabecera, la capital, hay una unidad militar que pertenece a los Estados Unidos. No sé si ustedes saben, deben saberlo, ¿verdad? Bueno, entonces, esa unidad militar, la que hace costa, o sea, está en la costa, tiene salida al mar, la rodea completamente una unidad militar cubana, que es a la unidad militar que aquí en Cuba le llamamos la Brigada de la Frontera. Bueno, aquí yo me imagino que es donde debe estar la mayor cantidad de zarpadores en Cuba, porque está la unidad estadounidense y ellos tienen un cercado perimetral con minas para que nadie entre. Entonces, después viene una cerca que la hicieron los cubanos y a partir de ahí, para el lado de los cubanos también hay minas para que nadie cruce para el lado de los Estados Unidos. O sea, que si un cubano quisiera cruzar y llegar a esa unidad militar, tiene que cruzar 2 campos minados completamente. Y si lo logra llegar a los 2 lados, al lado de la unidad militar estadounidense, eso es un campeón, porque, bueno, imagínense que tiene que sobrepasar 2 campos minados. Eso no lo hace cualquiera. Limpiar un edificio es una tarea muy complicada, especialmente porque es una situación en la que te igualas, da igual tu adiestramiento, todo se va a reducir a unos milisegundos de reacción. Tienes que estar muy adiestrado, tienes que haber repetido muchísimas veces una acción, porque el más mínimo detalle, un simple cable saliendo de un frigorífico, puede conllevar la muerte. Un despacho aparentemente pobre, un lugar que no parece ser muy importante. En cada uno de estos ordenadores se puede contener, si esto fuera una fábrica de explosivos ilegal, información sobre la producción mensual de explosivos. El mismo explosivo que luego colocaban los talibanes en las bombas y provocaba muertes de soldados de la coalición. Aquí hay información estratégica. Se puede capturar al jefe de esta fábrica que estará en contacto con el mando del grupo insurgente X. Todo eso es información muy valiosa y hay que capturarla antes de que alguien lo destruya. Por eso tienen que entrar las fuerzas especiales. Por eso tienen que capturar o eliminar a determinados objetivos para poder hacerse con esta valiosísima información contenida en ordenadores aparentemente humildes. Nada más entrar a la nueva familia, el operador recibe su flamante fusil de asalto HK416, que personaliza completamente para sacarle el máximo partido, y que está totalmente adaptado a sus propias necesidades. Esto es el fusil HK416 A1, hay diferentes versiones con cañones corto, medio y largo. Utilizamos el cañón corto sobre todo porque nuestras misiones suelen desempeñarse en ambientes cerrados, se cubea más bien en ambiente urbano. Esta culata es ergonómica, tiene diferentes posiciones, por lo que se puede adaptar al operador según tenga brazo más largo, más corto, sobre todo para los barcos también, con espacio muy reducido. Lo que tenemos actualmente es un AMPoint, un micro T2, sin aumentos, simplemente para operaciones a corta distancia. Y cuando estamos en campo abierto tenemos este magnificador, un x3, que nos da un aumento de más o menos a 200 metros, una puntería eficaz. Miren qué clase de fusil. Miren toda la personalización que le puede hacer el que esté a cargo de uno de ellos. Aquí en Cuba, casi todos los soldados y todas las unidades militares usan el mismo fusil, el AKM, que es la variante más económica del AK-47. Tenemos aquí delante un designador láser PEC-15, tanto visible como IR para operaciones nocturnas. Supresor Rotex para silenciar parte del sonido, no llega a suprimirlo completamente, sobre todo ese fogonazo que con visión nocturna iluminaría bastante, podría cegar al resto de compañeros o delataría nuestra posición si el enemigo es capaz de vernos. El fusil viene completamente negro y lo camuflamos nosotros dependiendo del ambiente en el que vayamos a operar. Una vez dentro de la unidad, el día a día es frenético, destacando especialmente el trabajo con los helicópteros Seahawk de la Armada. Que creo que una vez vi que este modelo de helicópteros es el modelo de helicóptero que usa el presidente de Colombia. O sea, este es el helicóptero presidencial. Este modelo es el
modelo de helicóptero presidencial de Colombia. Que el de Cuba es un Mi-8 de fabricación rusa. Así es, los helicópteros son los inseparables caballos alados de la FGNE y sus pilotos deben adiestrarse todo lo posible junto a las fuerzas especiales, ya que cuando llega la hora de la verdad es muy habitual que las fuerzas especiales se infiltren gracias a ellos, bien sea saltando en paracaídas, bien sea descendiendo mediante un dispositivo adosado a la grúa, conocida como JOTAS, situada en la zona alta de los Seahawk. Por último, siempre que el presupuesto y la burocracia lo permita, nuestros operadores aprenden a saltar directamente al mar, arrojando en orden sucesivo 3 bolsas que llevan una embarcación hinchable, un motor y el armamento y equipo respectivamente. Yo no me puedo imaginar el gasto que genera diariamente tener estos soldados que hacer estos ejercicios militares que son necesarios para ellos estar siempre preparados. Pero aunque tú no lo creas, esto genera gasto porque el helicóptero está consumiendo combustible, está gastando su vida útil. Ellos también están utilizando cosas que pueden estar en conservación para el momento ideal, pero no lo utilizan para su entrenamiento. Esto genera un gasto el cual debe tener una magnitud que ninguno de nosotros se lo puede imaginar. Además, cada adiestramiento es concienzudo. Su máxima es train as you fight, adiéstrate como combates, ya que las fuerzas especiales saben que esto no es un juego y que con toda probabilidad pondrán a prueba las habilidades de su adiestramiento durante las operaciones reales en las que se jugarán la vida. El paracaidismo también se practica día sí y día también. De hecho, la FGNE es la única unidad española que ha hecho un salto paracaidista de combate desde la guerra de Sidi Ifni en 1957. Así es, nuestros hombres saltaron sobre Somalia para enfrentarse a los piratas. Como decimos, se practica todo, desde el conocido como HALO, High Altitude Low Opening, que son saltos desde gran altura en los que se abre el paracaídas al final del trayecto, hasta saltos en los que se navega 40 kilómetros con el paracaídas para infiltrarse sin ser detectados en posiciones enemigas. Pero la cosa no acaba aquí. La FGNE y sus estoles están vivos. Los operadores demasiado mayores para seguir en los estoles a menudo ascienden a la plana mayor de la unidad, donde siguen compartiendo el saber adquirido durante tantos años de servicio. Otros, en cambio, se marchan al Estado Mayor de la Armada para seguir prestando sus valiosos servicios a nuestro país. Pero mientras todo esto sucede, la vida sigue, nada se para, y las fuerzas especiales siguen innovando, como por ejemplo cuando decidieron incorporar perros de intervención hace apenas un lustro. Os presentamos a Jimmy, uno de los canes de la FGNE. Y pensar que esos perritos pastores belga malinois te pueden arrancar un brazo. El adiestramiento canino requiere mucha repetición, buen planeamiento, constancia y mucho vínculo. Sobre todo para no incurrir en errores que luego te lleven otra vez a empezar desde el principio. Yo he escuchado que aquí en Cuba, cuando tú quieres pertenecer a unidad de canino, cuando tú inicias el curso, te dan un cachorrito de estos tipos de perros, del perro que se te asigne. Entonces, tú adiestrar este perro y que él sepa responder a tus órdenes es lo que te va a dar a ti el aprobado o no del curso. Fíjense cómo es. Y si no, este perro no llega a estar plenamente capacitado, no sé si lo sacrifican o lo desechan. Fíjense con qué rigor, mejor dicho, se toman esto de ser caninos. En este caso, que son perros de intervención, se requiere el apoyo de un figurante, que es el que construye el perro en el tema de la mordida, dónde queremos que muerda, cómo queremos que muerda, las cargas que se le van haciendo de manera progresiva para que el perro al final se haga fuerte y lo aguante prácticamente todo. No, y lo peor, bueno, lo mejor en todo caso es que cuando su entrenador le diga suelta, él tiene que soltar.
¿Por qué? Porque estos perros terminan siendo duales. Esa es la idea, que detecten explosivos y que muerdan a un atacante. Ahora mismo nos estamos centrando en el pastor belga malinois, no tenemos ninguna preferencia. Cualquier perro, siempre y cuando dentro del pastor alemán, razas fuertes que ya se han empleado en estos tipos de acciones, sabemos que van a ser resolutivos, y luego buscamos una línea genética, a ser posible un perro que ya venga de trabajo, de manera que luego el tema de todos los adiestramientos con respecto a los ruidos, fuego, stun, explosiones, el perro no rompa, no se eche atrás, no tenga miedo y se nos vaya. Sí, porque aquí también buscan que el perro sea valiente y no que oiga un ruidito, una explosión y ahí sea cobarde. Pero la entrega de estos hombres a su unidad y a su país no es gratuita. Estos hombres lo sacrifican todo por formar parte de la élite. Sacrifican tanto a su familia como su vida profesional o el ánimo de lucro. Si hay una palabra que les define es compromiso, tanto hacia sus hermanos de la FGNE como hacia su país. La primera es compromiso. Yo digo que realmente sus familias deben ser los otros soldados que están aquí. Los demás, su mujer, sus hijos, sus sobrinos, sus padres, son sus compañeros, vamos a decir, de trabajo. Su familia son los que están ahí con él todo el tiempo. La segunda, por supuesto, es amistad y camaradería. Y la tercera tendría que pensarlo. Puede ser motivación. Y en no pocos casos, sus familias merecen tanto reconocimiento como ellos mismos, puesto que a veces la angustiosa espera desde casa, sabiendo que están en el fragor de una operación, debe ser tan dura como participar en esta última. Y os aseguro que operaciones no les han faltado, aunque solo puedan hablarnos de unas pocas que han sido desclasificadas, como estas. Recibimos por los canales reglamentarios de inteligencia, recibimos el aviso de que un posible buque que navega sin bandera porta una carga ilegal. A partir de ahí comenzamos a preparar la operación con todos sus ensayos, las líneas de acción, posibles contingencias, y a los 2 días interceptamos el buque en aguas del Océano Índico. Mediante la técnica de fast rope descendemos de un helicóptero hacia la cubierta. A partir de ahí comenzamos una progresión hacia el puente de mando, conseguimos reducir a la tripulación y parar el barco. Registramos las bodegas y encontramos una carga de 15 misiles Scud. ¿Qué es eso? ¿Droga? Se creó la Operación Atalanta de la Unión Europea y a partir de ahí, en los periodos intermonzónicos, España siempre ha desplegado unidades de operaciones especiales embarcadas en algunos de los buques que están en zona. Nosotros estamos haciendo el trabajo que hacíamos habitualmente, allí entran distintos informes de inteligencia de distintas acciones de piratería que suceden. Secuestraron un catamarán francés, asesinando al que era el patrón, que era... Sí, creo que esto sucedió hace muy poco y fueron estas unidades militares españolas las que actuaron y lograron, creo que, salvar a la mujer. Era de nacionalidad francesa y secuestrando a su mujer. Estuvimos 2-3 días haciendo la búsqueda, además lo encontró una dotación de nuestros helicópteros de la 5ª Escuadrilla, lo localizaron, lo tasquearon, que iba un tirador con ellos. Sí, piratas somalíes cerca del Cuerno de África, pues en alta mar habían abordado el buque, asesinado al patrón del buque y secuestrado. Que era su marido, o sea, el marido de la mujer. A su mujer. Se supo que iba adentro esta mujer, se la localizó, se nos autorizó a realizar la acción sobre el objetivo. Lo que le digo, no se hizo nada especial para aquel día, simplemente se siguió la línea en que vienes trabajando desde el primer día que embarcas hasta el último día en el que te vas. Y además hay muchísima confianza en el hombre que tienes al lado. Los equipos el nivel por lo menos de los compañeros que yo he tenido la oportunidad y el privilegio de trabajar, el nivel es brutal, sobre todo el nivel de compromiso. Lo que le digo, es especial, ¿no? Está especial porque le pones la cara a alguien
de la que has leído informes o de la que te han puesto una foto delante, ¿no? Y sobre todo, o sea, no la acción en sí, ¿no? Pero sobre todo lo que recuerdo, y recuerdo a todo el equipo, ¿no? El agradecimiento, el día siguiente vino a vernos, pasó una noche horrible. Piense usted que acaban de matar a su marido, que le habían secuestrado 10 hombres y que la llevaban a las costas de Somalia y sabe Dios lo que iba a pasar con ella, ¿no? Entonces, esa persona dándote las gracias y llorando, bueno, pues, o sea, es una sensación maravillosa. Una historia muy triste y muy gratificante, creo que esa es la palabra para estos militares que participaron en esta operación. Hemos hablado de varias operaciones que ha realizado la Fuerza de Guerra Naval Especial en Somalia. ¿Y qué tendrá que ver esto con España o los españoles, con nuestro país al fin y al cabo? Pues es muy sencillo. Cuando la piratería acecha las rutas del comercio naval, las arterias del mundo, aumenta el precio de los productos. Eso se siente aquí en el bienestar. Hay menos presupuesto. Ahí hay menos presupuesto para sanidad, para pagar jubilaciones, para todo. Eso lo podemos traducir en 1000 defectos de nuestro sistema. Eso lo podríamos traducir incluso en muertes. Por eso, cuando nuestras fuerzas especiales despliegan en Somalia, en las aguas del Índico, donde fuere, lo que están haciendo es hacer un servicio al interés de nuestro país. Y eso no son solo palabras, eso se traduce en presupuesto ahorrado, eso se traduce en vidas, eso se traduce en estado de bienestar. Por eso esto no es un gasto, esto es una inversión que es fundamental. Y además, en los días que hemos podido pasar aquí con la Fuerza de Guerra Naval Especial, hemos vuelto a escuchar palabras sobre valores que hemos escuchado 1000 veces, que se utilizan para marketing en 1000 y una cosas, que si compromiso, que si la fuerza de los valores, que si la dureza, que si la constancia, el esfuerzo, todo eso lo oyes muchas veces y te puede aburrir porque te suena a lema corporativo, pero aquí esas palabras toman un sentido, aquí esas palabras lo ves, ¿por qué? Porque ves a sus miembros, disculpadme que use estas expresiones, pero se están dejando los cojones, dejándose la vida aquí, sacrificando una parte de su vida personal para atender unas necesidades de su país. Y además lo Que muy pocas personas son capaces de hacer eso. hacen a un esfuerzo absolutamente brutal, físico y psicológico. Y además, nadie les obliga a hacer esto. El que quiera aquí puede irse a 1000 unidades, porque aquí está la élite, aquí está la gente que se ha esforzado más porque quería esforzarse. Esos son valores y ese es el significado que da esta unidad. Eso es lo bueno que tiene el ejército español, que tú estás por convicción y porque te gusta, no porque, como sucede aquí, que estás obligatorio porque el Estado, al tú cumplir los 18 años de edad, te dice que tienes que pasar al ejército o si no, vas preso. Por eso solo me queda deciros una cosa, los militares que quieran acceder a una unidad de estas, que quieran vivir una vida militar, que quieran servir a su país en los lugares más peligrosos, en las misiones más duras, llenando de sentido todos esos valores de los que hemos hablado, aquí, igual que en otras unidades de las Fuerzas Especiales de nuestras Fuerzas Armadas, pero especialmente aquí, en la Fuerza de Guerra Naval Especial de la Armada, podrán hacerlo. Muchas gracias a todos por haber visto este reportaje y muchas gracias a la Fuerza de Guerra Naval Especial por habernos permitido pasar estos días con ellos. Por aquí, realmente no sabría ni qué decirle de este video que acabo de visualizar, porque estas personas que pertenecen a esta unidad de élite militar de las Fuerzas Armadas son verdaderamente unos Rangers, como diríamos aquí en mi país, porque miren todo el esfuerzo, la vida, los valores que tienen que tener, la capacitación o capacidad física y mental que tienen que tener para pertenecer aquí. Las misiones no son ir a la construcción ni vamos a tirar tiro aquí, no. Las misiones que tienen se juegan la vida en cada una de ellas. Fíjense de lo como estamos hablando. Yo me imagino que cumplir una misión aquí y salir victorioso o cumplir todos los parámetros, rescatar, debe ser lo que los llena a ellos. Fíjense cómo estoy hablando, que el rehén que salvaste te dé las gracias. Yo me imagino que estos soldados o estos sargentos, estos militares, deben llorar cuando reciben esas palabras de manos de quienes ayudaron en algún momento dado.
No sé ustedes qué piensan sobre esta unidad, si han pertenecido a ella, si tienen algún familiar. Déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Y por supuesto, te recuerdo que si llegaste a esta parte del video, que lo dudo porque este video está súper largo, te suscribas y active la campanita de notificaciones si aún no lo has hecho. De no hacerlo así, sabes que corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer otro video mío. No te olvides comentar y por supuesto regalarme tu like. ¿Para qué? Para que este video llegue a una mayor audiencia. Y por supuesto que si te perdiste mi último video, se lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los vean. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.